Bienvenidos a mi canal. En este vídeo os voy a hablar de la historia de Chile. En 1818, Chile, tras conseguir su independencia, adoptó la Constitución chilena de 1818, estableciendo una forma de gobierno republicana. La Constitución declaró las libertades burguesas. Todo el poder ejecutivo se concentró en manos del gobernante supremo O'Higgins. Chile comenzó a establecer relaciones con otros países. En 1822, Gran Bretaña otorgó a Chile el primer préstamo de 5 millones de pesos, lo que supuso el inicio de la penetración del capital inglés en la economía chilena y el fortalecimiento de su influencia en la vida política del país. La lucha de O'Higgins contra los privilegios de la oligarquía terrateniente y la Iglesia Católica, sus intentos de llevar a cabo reformas progresistas y limitar la influencia de la Iglesia despertaron el descontento entre los círculos clericales feudales. La promulgación de una nueva constitución en octubre de 1822, destinada a democratizar el sistema político y limitar los privilegios de la aristocracia, provocó un agravamiento adicional de la situación en el país. Presionado por la oposición, el 28 de enero de 1823 O'Higgins renunció y se vio obligado a emigrar. En abril de 1823 el general Ramón Freire se convierte en el gobernante supremo intentando continuar la política de O'Higgins. Una intensa lucha por el poder entre varias facciones terminó en 1830, con la victoria de los conservadores que representaban los intereses de la oligarquía terrateniente y la Iglesia, que dependían de los capitalistas extranjeros. Un papel importante en la vida política del país en ese momento lo jugó el rico empresario Diego Portales, un conservador consecuente que defendía el fuerte poder de los grandes propietarios y de la Iglesia, apoyado por un ejército disciplinado. Las opiniones políticas de Portales formaron la base de la Constitución de 1833. La Constitución de 1833, que permaneció en vigor hasta 1925, consolidó el dominio de la oligarquía terrateniente y de la Iglesia. Los gobiernos conservadores estuvieron en el poder hasta 1861. Según la nueva Constitución, en Chile se introdujo un gobierno centralizado. El país estaba encabezado por un presidente que tenía los poderes más amplios, incluido el derecho de veto absoluto sobre las leyes aprobadas por el Parlamento. El sufragio se concedía únicamente a los hombres que sabían leer y escribir y cumplían los requisitos de patrimonio e ingresos, estableciendo por lo tanto un sufragio censitario. El catolicismo fue reconocido como religión del Estado. Todas las demás religiones fueron prohibidas. En las décadas de 1830 y 1840 aparecen en Chile muchas nuevas empresas nacionales y extranjeras. Con el desarrollo de la artesanía y la industria, especialmente la minera, aumentó el número de trabajadores. En 1836 Bolivia y Perú firmaron un acuerdo para crear una confederación. El gobierno chileno percibió este tratado como una amenaza militar y presentó un ultimátum exigiendo la terminación del tratado y tras negarse declaró la guerra a la Confederación de Perú y Bolivia. Este paso, tomado por iniciativa de Portales, disgustó a los militares y en 1837 Portales fue víctima de un asesinato político. Durante el gobierno del presidente Manuel Bulnes, entre 1841 y 1851, se adoptó una política migratoria con el objetivo de colonizar las regiones del sur. En el norte se desarrollaron minas de cobre. El comercio exterior se expandió, lo que se vio enormemente facilitado por la aparición de los barcos de vapor. La educación pública se desarrolló más rápidamente que en otros países latinoamericanos. El ministro de Educación del gobierno de Bulnes, Manuel Montt, fundó la primera escuela pedagógica en 1842, proponiendo dirigirla a Domingo Faustino Sarmiento, notable educador argentino, más tarde presidente de Argentina. En 1843 se fundó la Universidad de Chile, cuyo rector fue el destacado educador venezolano Andrés Bello.
Las acciones progresistas del presidente Bulnes fueron continuadas por su sucesor como presidente, Manuel Montt. Durante el mandato de Manuel Montt se llevó a cabo la construcción de ferrocarriles y se realizó un censo de población. El progreso en el sistema de educación pública, la influencia de los emigrantes, principalmente de Argentina, la publicación de varias revistas y periódicos, el surgimiento de escritores y poetas nacionales, todos estos factores influyeron en el despertar del interés público por las reformas sociales y políticas. El presidente Montt alentó también a la tolerancia religiosa. El crecimiento del PIB per cápita de Chile entre 1818 y 1861 fue del 92%. De 1861 a 1891 los liberales estuvieron en el poder en Chile. Durante este tiempo se adoptaron una serie de leyes que limitaban los privilegios de la aristocracia terrateniente y la Iglesia. Se amplió el sistema de educación pública, se mejoraron significativamente los servicios de transporte y comunicaciones y servicios públicos. El gobierno fomentó la inmigración y un mayor desarrollo de la tierra. Se hicieron enmiendas a la Constitución que abolieron como condición para votar un mínimo de patrimonio e ingresos, aunque solo podían votar los hombres, y se siguió exigiendo saber leer y escribir para ejercer el derecho de voto, y también prohibieron que los presidentes fueran elegidos para un segundo mandato sin interrupción, y limitaron el derecho de veto absoluto del presidente. El mayor conflicto durante este periodo estalló por los intentos de limitar el poder de la Iglesia. La conciencia de la clase trabajadora comenzó a despertar. La clase trabajadora emprendió el camino de la lucha organizada. El marxismo se generalizó y se publicó el primer periódico obrero, El Proletario, en 1875. En 1879 Gran Bretaña provocó que Chile entrara en guerra contra Perú y Bolivia, en la Guerra del Pacífico entre 1879 y 1884, para apoderarse de grandes depósitos de salitre en sus territorios. Como resultado de la guerra, la provincia peruana de Tarapacá y la provincia boliviana de Antofagasta fueron trasladadas a Chile. La incautación de los depósitos de salitre por parte de Chile impulsó el rápido desarrollo del capitalismo y aumentó la penetración del capitalismo británico. Durante muchos años, los derechos sobre el salitre exportado representaron la mitad o más de la mitad del ingreso nacional. Después de la victoria en la Guerra del Pacífico, el gobierno trasladó tropas al sur contra los mapuches y en 1885 se eliminó su independencia. La llegada al poder en 1886 del presidente liberal José Manuel Balmaceda, partidario del desarrollo económico y político independiente del país, provocó el descontento entre la oligarquía, apoyada por los monopolios extranjeros, la Iglesia y los altos militares. Como resultado de la guerra civil que desataron, Balmaceda se vio obligado a dimitir como presidente en 1891. Balmaceda se refugió entre los muros de la embajada argentina. Tras la derrota en la guerra civil, se suicidó. Los representantes de la élite financiera y terratenientes llegaron al poder contribuyendo al sometimiento del país a los ingleses y desde principios del siglo XX también al capital estadounidense. La difícil situación económica de los trabajadores dio lugar a un movimiento huelguístico que adquirió una escala especialmente amplia entre los años 1905 y 1907. La organización de la clase trabajadora creció. En 1906 se creó la Federación de Trabajadores de Chile, el primer sindicato de trabajadores de la historia de Chile, y en 1912 se fundó el Partido Obrero Socialista, el primer partido marxista y comunista de la historia de Chile. Durante la Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918, Chile se mantuvo neutral. Los monopolios estadounidenses aumentaron su penetración en la industria chilena, especialmente en el cobre, fortaleciendo su influencia económica y política en el país. Durante la presidencia de Juan Luis Sanfuentes, en 1920, se aprobó la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria,
y se dio un fuerte impulso a la construcción de establecimientos educacionales. Esta ley obligaba a todos los niños a cursar de manera obligatoria y estar presentes en los 4 cursos de educación primaria. Con el fin de la Primera Guerra Mundial, la exportación de nitrato de Chile se redujo más de 3 veces, de 2,8 millones de toneladas en 1917 a 0,8 millones de toneladas en 1919. Esto provocó un deterioro de la situación económica del país y una intensificación del movimiento obrero, especialmente bajo la influencia de la Revolución de octubre de 1917 en Rusia. En 1920, Arturo Alessandri ganó las elecciones presidenciales como candidato de una coalición liberal que representaba los intereses de la clase media y los trabajadores. Bajo su mando, el país introdujo algunas reformas democráticas, incluida una jornada laboral de 8 horas, y en 1924 creó un seguro obligatorio que concedía pensiones de jubilación a todos los trabajadores y también concedía pensiones de viudedad y orfandad tras la muerte de un trabajador. En 1922, el Partido Obrero Socialista se transformó en el Partido Comunista de Chile. Se adoptó una nueva constitución en 1925 que proclamaba las libertades democráticas básicas y la Iglesia se separó del Estado. El derecho a voto, según esta nueva constitución, solo lo podían ejercer los hombres mayores de 21 años que supiesen leer y escribir. La nueva Constitución de 1925 también declaró la prioridad del bien público sobre los derechos de la propiedad y estableció la responsabilidad de los ministros ante el presidente del gobierno, en lugar de hacerlo ante el Congreso. El PIB per cápita de Chile experimentó un gran crecimiento entre 1861 y 1925, creció un 211%. A mediados de la década de 1920, Chile se caracterizó por la inestabilidad política. El 11 de septiembre de 1924 se produjo un golpe militar en Chile. El presidente Arturo Alessandri fue derrocado y una junta militar llegó al poder. En enero de 1925 se produjo otro golpe militar liderado por 2 coroneles, Carlos Ibáñez y Marmaduke Grove. Restauraron al depuesto Alessandri como presidente. Carlos Ibáñez asumió como ministro de guerra en el gobierno de Alessandri. Las elecciones de 1925 fueron ganadas por Emiliano Figueroa, candidato conjunto de conservadores y liberales. El poder del ministro de guerra, Carlos Ibáñez, aumentó durante la presidencia de Emiliano Figueroa. En febrero de 1927, Carlos Ibáñez se convirtió en ministro del Interior y en mayo de 1927 estableció una dictadura militar y asumió el cargo de presidente, destituyendo al presidente Emiliano Figueroa. En las elecciones presidenciales anunciadas tras la dimisión de Figueroa, el único rival de Ibáñez fue el comunista Elías Laferte, que fue exiliado a una remota isla del sur y no pudo participar en la campaña electoral. En marzo de 1927 el Partido Comunista de Chile fue ilegalizado. Los partidos tradicionales no participaron en las elecciones. Como resultado de tales elecciones, el 22 de mayo de 1927, Carlos Ibáñez obtuvo el 98% de los votos. Carlos Ibáñez gobernó mediante decretos presidenciales, cambió diputados a su discreción y arrestó activamente a opositores políticos. Carlos Ibáñez llegó a ser conocido como el Mussolini del Nuevo Mundo. Carlos Ibáñez combinó métodos dictatoriales de gobierno con demagogia social, presentándose como partidario de la gente pequeña y opositor de la oligarquía. Creó sindicatos progubernamentales, la Confederación Republicana de Acción Cívica. Al mismo tiempo, entre 1927 y 1928 fueron arrestados los líderes de la central sindical más grande del país, la Federación Obrera de Chile. Además de la Federación Obrera de Chile, también prohibió otras organizaciones anarcosindicalistas. Ibáñez obtuvo préstamos en Estados Unidos y comenzó un extenso programa de obras públicas.
En 1929, durante la dictadura del militar Carlos Ibáñez, se amplió la educación primaria obligatoria de 4 años a 6 años. A principios de la década de 1930 se produjeron protestas contra la dictadura de Carlos Ibáñez. Manifestaciones, huelgas y levantamientos que recorrieron todo el país obligando al dictador chileno Carlos Ibáñez a dimitir. En julio de 1931, Ibáñez huyó del país. En las elecciones presidenciales de octubre de 1931 resultó elegido presidente el candidato único de los partidos tradicionales, Radical Conservador y Liberales Unidos, el radical Juan Esteban Montero. El régimen de Juan Montero organizó una caza de comunistas por todo el país. La gente fue asesinada en las calles, en los hospitales, en sus casas, en la mesa navideña. Los sindicatos respondieron al terror con una huelga general. En 1932, el número total de desempleados en el país llegaba a 350.000 personas, debido a la crisis económica mundial que había comenzado en 1929. El 4 de junio de 1932, un grupo de militares, encabezados por el coronel Marmaduke Grove, dieron un golpe de Estado, derrocando a Montero y proclamando a Chile República Socialista. En varias ciudades surgieron consejos de diputados obreros y soldados. 12 días después, como consecuencia de un nuevo golpe militar, cayó la República Socialista. El 16 de junio de 1932, unidades rebeldes lideradas por Carlos Dávila ocuparon un puesto de avanzada de las fuerzas revolucionarias, la base militar del Bosco y luego el edificio del Ministerio de Guerra, privando a Grove del contacto con sus partidarios en el terreno. 2 días después, los rebeldes de Carlos Dávila capturaron el Palacio Presidencial de la Moneda y arrestaron al gobierno revolucionario. Carlos Dávila se convirtió en presidente del país y lanzó una represión sangrienta en el país. En septiembre y octubre de 1932 se produjeron 2 golpes militares más, que dieron lugar a una amnistía para los presos políticos y nuevas elecciones presidenciales. En octubre de 1932, Arturo Alessandri fue elegido nuevamente presidente, contribuyendo a fortalecer la posición del capital extranjero. En 1933 se fundó el Partido Socialista de Chile y Marmaduke Grove se convirtió en su líder. En mayo de 1936 se creó el Frente Popular Chileno, con la participación de los partidos Radical, Comunista y Socialista. Chile ocupó un lugar destacado en los planes de Hitler para penetrar en América Latina. Prueba de ello es el siguiente dato. En 1936 las exportaciones de Alemania a Chile ascendieron a casi 100 millones de pesos. En 1938 se reprimió un intento de rebelión militar liderado por el que fue dictador entre 1927 y 1931 en Chile, Carlos Ibáñez. Los rebeldes lograron capturar la universidad y varios edificios más. Sin embargo, el presidente Arturo Alessandri tomó el control de la situación sin mucha dificultad. Los carabineros obligaron a los rebeldes a rendirse. El expresidente Carlos Ibáñez fue condenado por participar en un golpe fascista, pero pronto fue amnistiado. El Congreso de Fuerzas de Izquierda, celebrado en abril de 1938, nominó como candidato a presidente en las elecciones de 1938 del Frente Popular Chileno a Pedro Aguirre Cerda, miembro del Partido Radical. El 25 de octubre de 1938 se celebraron elecciones presidenciales en Chile y la victoria fue para Pedro Aguirre Cerda, candidato del Frente Popular Chileno, una coalición de partidos de izquierda que obtuvo el 50,4% de los votos. En segundo lugar quedó Gustavo Ros Santamaría, miembro del Partido Liberal, que se presentaba a estas elecciones en coalición con el Partido Conservador y otros partidos. Obtuvo el 40,5% de los votos. Por último, en tercer lugar quedó Carlos Ibáñez, del Campo, que fue presidente de Chile entre 1927 y 1931. Se presentó como líder y fundador del partido Alianza Popular Libertadora, partido fascista y de extrema derecha. Solo obtuvo 112 votos. El gobierno de Pedro Aguirre llevó a cabo algunas medidas progresistas, la ley laboral,
la ley de crédito bancario para campesinos, etc., pero no se atrevió a implementar la reforma agraria. El cargo de ministro de Salud de 1939 a 1942 lo ocupó el socialista Salvador Allende. En 1940 el presidente Pedro Aguirre comenzó a mostrar síntomas de enfermedad, que devendrían en una grave tuberculosis, mal mortal para la época. Durante su convalecencia dejó el mando el 10 de noviembre de 1941 al vicepresidente Jerónimo Méndez Arancibia, quien ese mismo día había asumido como ministro del Interior. El presidente Pedro Aguirre falleció el 25 de noviembre de 1941 en el Palacio de la Moneda a la 1:07 del mediodía, sin poder terminar su periodo presidencial. Hasta 1942 le sustituyó su vicepresidente Jerónimo Méndez Arancibia. En 1941 el Frente Popular chileno colapsó. En 1942 se creó la coalición de partidos Alianza Democrática, un bloque de partidos formado por el Partido Radical, el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido Democrático y otros partidos de izquierda chilenos. Como candidato a las elecciones presidenciales, la coalición Alianza Democrática eligió al político del Partido Radical, Juan Antonio Ríos Morales. El 1 de febrero de 1942 se celebraron elecciones presidenciales. Las ganó Juan Antonio Ríos, miembro del Partido Radical y candidato de la coalición de partidos de izquierda Alianza Democrática. En segundo lugar quedó el expresidente Carlos Ibáñez, que se presentó a las elecciones como candidato de una coalición de partidos de derechas. En noviembre del año 1942, el gobierno del presidente Juan Antonio Ríos creó en Chile el Servicio Médico Nacional de Empleados, un seguro médico público que atendía las prestaciones de asistencia médica y dental de los empleados públicos y privados, bajo la modalidad de un sistema administrativo o de libre elección. Durante la Segunda Guerra Mundial, en abril de 1945, Chile declaró la guerra al Imperio de Japón, pero Chile no llegó a participar en la Segunda Guerra Mundial. El 27 de junio de 1946, el presidente Juan Antonio Ríos murió a las 3 de la madrugada de cáncer, sin poder terminar su mandato. Le sustituyó su vicepresidente Alfredo Duhalde Vázquez. El 4 de septiembre de 1946 se celebran de nuevo elecciones presidenciales en Chile. Vuelve a ganarlas la coalición de partidos de izquierda Alianza Democrática, con Gabriel González Videla como candidato a presidente. Gabriel González Videla era miembro del Partido Radical. En segundo lugar quedó la coalición de derechas entre el Partido Conservador y el Partido Falange Nacional, con Eduardo Cruz Coke Lasabe como candidato. En tercer lugar quedó la coalición de centroderecha, que presentó como candidato a Fernando Alessandri Rodríguez, miembro del Partido Liberal y hijo del que fue 2 veces presidente de Chile Arturo Alessandri. Por último, en cuarto lugar quedó el Partido Socialista, de ideología marxista y comunista, que presentó a Bernardo Ibáñez Águila como su candidato. Tras las elecciones, el 3 de noviembre de 1946, asumió la presidencia Gabriel González Videla. Entre 1925 y 1946, el PIB per cápita de Chile creció un 21%. Aquí finaliza este vídeo. Gracias por haberlo visto y nos vemos en mi próximo vídeo.